bienvenidas y bienvenidos al seminario que en esta ocasión hemos titulado Trabajo y desigualdades de género en el contexto de COVID-19, que organizan el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y el Seminario sobre Trabajo y Desigualdades, el TRADES, que pertenece a la Red de Desigualdades del Colegio de México. La pandemia por COVID-19 ha propiciado una crisis multidimensional y global que pone de manifiesto la forma en que nuestras sociedades están atravesadas por desigualdades de todo tipo: género, etnia, clase, raza u orientación sexual. En sistemas capitalistas neoliberales que por décadas han debilitado los derechos y la autonomía de la ciudadanía, una crisis como la actual ha recrudecido las condiciones de precariedad de la mayoría de la población, revelando, a su vez, las crecientes desigualdades económicas y sociales que permiten que unas vidas sean valoradas y cuidadas, mientras que otras son vulneradas y considerables, desechables por el sistema. En este sentido, el rol de las mujeres y niñas cobra una relevancia significativa al ser las responsables de las labores de cuidado y respuesta sanitaria. Sin embargo, la crisis que ahora vivimos ha estado gestándose por años, solamente agudizada por el COVID-19, pero de ninguna manera creada por este. De igual forma, durante años, desde la economía crítica y la economía feminista, se ha señalado la necesidad de transformar ciertas dimensiones de nuestros sistemas económicos, políticos y sociales. La diferencia quizá es que al día de hoy estas reflexiones resultan más urgentes y por ello mismo es posible pensar en horizontes distintos de organización que tomen en cuenta la dimensión de género para fortalecer la respuesta, prevención y mitigación de la crisis. Siendo así, y con el objetivo de crear espacios para la reflexión colectiva y la discusión de propuestas frente a esta crisis que hoy enfrentamos, planteamos este seminario virtual que se llevará a cabo en 2 sesiones, en donde se discutirán los siguientes temas. La sesión que hoy nos convoca lleva como título Trabajo, Género y COVID-19. Los y las esperamos para mañana también, con la sesión Alternativas ante la crisis y las desigualdades de género frente al advenimiento de COVID-19. Hoy nos acompañan especialistas en el tema. En primer lugar, las voy a presentar conforme van a presentar. Va a presentar Indra Rubio. Indra es una mujer ñañú, politóloga y especialista en desarrollo social por el posgrado de Economía de la UNAM. Ha trabajado en temas de justicia de género, trabajo de cuidados y desigualdad. Actualmente es coordinadora del programa de género IDESCA en el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. También nos acompaña Araceli Damián. Araceli es directora general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, Evalúa Ciudad de México, y profesora investigadora con licencia del Colegio de México. Fue diputada federal de 2015 a 2018 y fungió como presidenta de la Comisión de Seguridad Social y fue miembro de la Comisión Especial para el caso Ayotzinapa. Es doctora en Economía Urbana por la Universidad de Londres en Inglaterra y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Su más reciente libro se titula Problemas contemporáneos de la seguridad social, América Latina y México, publicado por la Cámara de Diputados en 2018. También nos acompaña Edith Pacheco. Edith es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población por el Colegio de México y desde 1994 es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. También es miembro de la Red TETRA, Red Temática CONACYT, Trabajo y Condiciones Laborales, y de la Red de Cuidados en México. Entre sus publicaciones se encuentran la coordinación, junto con la profesora Brígida García, del libro Uso del tiempo y trabajo no remunerado en México. Les doy la más cordial bienvenida a nuestras ponentes. Bueno, les explico la dinámica de la sesión. En esta primera ronda tienen 10 minutos para hacer sus presentaciones. Una vez que terminen, hacemos una ronda de preguntas con aproximadamente 4 minutos para responderlas, y con el tiempo que nos quede se lo dedicamos a los comentarios y a las preguntas que vengan de quien nos está acompañando en la transmisión en vivo.
Eh, y bueno, pues a continuación tiene la palabra Indra con una presentación que se titula Trabajo de cuidados en México y crisis de su organización durante COVID. Muchas gracias, Indra. Tienes la palabra por 10 minutos. El micrófono, ya está. Muchas gracias, Rosario. Y pues muy buen día a todas las personas que están viendo esta transmisión. Muchas gracias por su tiempo. Sabemos que en el contexto de la pandemia ha habido una gran oferta de conversatorios y seminarios en línea y pues es muy gratificante para nosotras que tengamos su interés en este seminario que también nació de la iniciativa de las participantes en colaboración del Colmex y la Red TADES y del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Y bueno, pues me toca abrir este espacio de conversación que se dará pues a lo largo de esta hora, pero también en el día de mañana. Y a mí me gustaría traer a la mesa el análisis de los cuidados, su relevancia, quiénes lo realizan, en qué condiciones y por qué hablamos de una crisis de los cuidados antes de la pandemia y el recrudecimiento a partir de la contingencia sanitaria por COVID-19. Y bueno, pues creo que es importante empezar a plantearnos esta reflexión de qué son los cuidados, que si bien sabemos que es un concepto ampliamente trabajado, podemos coincidir en que son actividades enfocadas al sostenimiento de la vida, ya sea por la producción de bienes y servicios, pero que mantienen estas actividades esenciales. En estas actividades podemos enunciar ya sea la preparación de alimentos, el apoyo físico y emocional, la transmisión de conocimiento, de valores, el cuidado de niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas con alguna discapacidad, según grado de dependencia, la gestión mental de los espacios de descanso y esparcimiento también, solo por mencionar algunas de estas actividades. Y entonces, ¿a qué le llamamos crisis de los cuidados? Y esta respuesta viene a partir de observar cómo se llevan a cabo actualmente los cuidados. Entonces, podemos observar que estas actividades se limitan en su gran mayoría al interior de los hogares y al interior de los hogares en las mujeres y niñas principalmente, quienes realizan estas actividades sin ningún tipo de remuneración. A partir de esta afirmación, de esto podemos afirmar que las mujeres trabajan y sostienen la vida sin remuneración, ¿no? Tenemos datos como de CEPAL que las mujeres dedican al trabajo no remunerado alrededor de 42 horas semanales, mientras que los hombres dedican aproximadamente unas 15 horas, eso son más de 20 horas más de un día que las mujeres dedican a esto y entonces a partir de eso podemos empezar a señalar pues que no hay una repartición justa y que esto empieza a generar un detrimento en las condiciones y en el desarrollo personal de mujeres y niñas, ¿no? Por otro lado, podemos empezar a denunciar en cuáles son de estos factores de la crisis de los cuidados, pues la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Es decir, la organización en la que la División Sexual del Trabajo nos dice mujeres son quienes se dedican al cuidado, eh, deja de sostenerse cuando las mujeres entran al mercado laboral y ya no pueden o ya no quieren cuidar. Pero que las mujeres se hayan incorporado al mercado laboral no quiere decir que se haya hecho una balanza en estas actividades. Por el contrario, las mujeres asumen estas actividades y si es que llegan a tener un trabajo de manera formal, con una jornada laboral de 8 horas, pues al final este horario o este esquema de trabajo, pues por supuesto que no es compatible con los horarios y con las necesidades de cuidado. Y, y entonces es necesario recurrir a otras mujeres para que puedan hacerse cargo de estos cuidados, generalmente también al interior de los hogares, con las tías, sobre todo las abuelas, precarizando también su tiempo o bien con la contratación de servicios de cuidado o trabajadoras del hogar que dada su feminización y también por condiciones de discriminación, de racialización,
por también condiciones de migración de estas mujeres, pues se da en condiciones de precariedad, de vulnerabilidad, acrecentando esta crisis de los cuidados. Y bueno, además de eso, pues podemos también enunciar las brechas salariales. Por cuestión de género, en México las mujeres perciben ingresos menores y podemos decir que como para equilibrar esa balanza, las mujeres tendríamos que trabajar 35 días más para igualar el salario de un hombre, ¿no? Entonces, esto ya nos empieza a poner varias capas de desigualdad que empieza a acrecentar este acomodo de los cuidados. Y bueno, pues aunado a esto, el crecimiento o el desarrollo también de políticas neoliberales en las últimas décadas, pues ha dejado el desmantelamiento del estado de bienestar en el que ya no hay ningún tipo de garantía sobre los derechos básicos de las personas y quién tiene que solventar este tipo de derechos, este acceso a la salud, este acceso a la educación, acceso a la vivienda, generalmente pues son las mujeres, ya sea con su trabajo remunerado o no remunerado. Em, es, me voy rápido porque es muy poco el tiempo, pero a partir de estas enunciaciones, pues vamos entendiendo que la organización actual de los cuidados se basa en un arreglo injusto que contraviene específicamente a el desarrollo personal, a los derechos y las libertades de las mujeres y de las niñas principalmente, en el que, em, en el que se sigue precarizando la fuerza laboral de las mujeres y que además estas actividades, aún con lo esencial y lo vitales que son, pues siguen sin tener algún tipo de reconocimiento social ni económico, ¿no? Y sabemos que para el tema económico es importante que las mujeres tengamos una autonomía económica para poder acceder a la defensa de nuestros derechos y a un ejercicio sustantivo de nuestros derechos. Entonces, vamos entendiendo que esta crisis existe, se acrecenta con el paso del tiempo y viene el COVID. ¿Cómo nos afecta el COVID a esta crisis de los cuidados? ¿Cómo la exacerba? Pues primero con estas medidas de distanciamiento, de confinamiento, para tratar de mitigar el contagio y la propagación del virus, pues vienen estas primeras medidas, que es el cierre de escuelas, y así todas las primarias públicas de nuestro país, en el que asisten alrededor del 90% de las niñas y niños entre 6 y 12 años, pues siguen funcionando en un horario de entre 4 y 5 horas diarias de clases, que esto es completamente incompatible para el trabajo que realizamos las mujeres, digamos, las que pudimos seguir trabajando a distancia, que sabemos bien que luego esto no se puede limitar a 8 horas, que luego son de 9, 10 o más horas, y además tenemos que fungir con el cuidado 24 horas de niñas y niños que ya no pueden asistir a las escuelas y además darles el apoyo educativo para que puedan conectarse a las clases en línea, ¿no? Em, Según un informe del CEI, solamente el 23% de la población pudo seguir trabajando a distancia y solamente 2 de cada 10 mujeres que trabajan en esta modalidad lo pudieron hacer. Es decir, estamos hablando de un sector de la población mínimo. ¿Qué quiere decir? Que que existe otra parte de la población, mujeres incorporadas al mercado laboral, pero mayoritariamente en el sector informal, ¿no? Y en el sector informal las condiciones son otras. Muy probablemente no pudieron seguir continuando, seguir teniendo un ingreso. Si es que son jefas de hogar, pues la crisis económica dentro de los hogares se acrecentan y si le vamos sumando otras características, otros perfiles, interseccionalidad, que no sea también en zonas urbanas, sino en las rurales, pues vamos entendiendo, vamos teniendo una noción de una crisis profundamente aguda. Es decir, si nos centramos en cómo es que se llevan a cabo estas tareas de cuidado en zonas rurales, en donde, por ejemplo, ni siquiera tenemos acceso al agua y para poder tenerlo hay que trasladarnos 5 horas para poder tener este servicio, donde no hay acceso a luz eléctrica y, por supuesto, internet. Entonces podemos también hablar de estas brechas digitales
que se acrecentan ahora que la vida pues tiene que ser a distancia y que algunas cosas podemos seguirlas solventando pues de manera remota o en línea, pues esta solución no es factible para más del 80% de la población en México, ¿no? Y también para sumarle otro grado de complejidad, no, estamos como muy acostumbrados también a hacer este tipo de análisis bajo la noción de hogares heteronormados y tenemos que empezar a abrir nuestra perspectiva de que los hogares son diversos, de que están cambiando, de que hay hogares monoparentales, de que hay hogares lesbomaternales, en los que las condiciones de precariedad, de discriminación acrecentan esta crisis y solventarlas, por ejemplo, en un hogar con padres o madres del mismo sexo, las Tienes condiciones un de minuto. discriminación. Gracias. Las redes familiares no están no están del todo presentes y no pueden entrar a, a tener pues la seguridad de cuidado que tienen otro tipo de familias, ¿no? Y bueno, ya se me acabó el tiempo, pero pues otro de los factores es también el envejecimiento de nuestra población. México es un país que ya desaprovechó el bono poblacional de la juventud y para 2050 las proyecciones de CONAPO nos dicen que vamos a tener un índice de envejecimiento de alrededor del 93%, es decir, de la población de 15 años o menor será proporcional prácticamente a la población mayor de 60 años. Y cierro pues este análisis muy breve sobre cómo sería la crisis del cuidado, pensando en que necesitamos respuestas para solventar esta crisis, que sean respuestas específicas con perspectiva de género y que si no tienen este enfoque no van a poder realmente solventar ni la crisis económica ni la crisis de cuidados, y también entendiendo este análisis bajo el enfoque de derechos. El cuidado debe ser un derecho a nivel federal, el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado, pero también el derecho a decir no voy a cuidar. Entonces, bueno, pues cierro mi participación con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Indra. Después tenemos la segunda ronda, por si quieres hacer más comentarios. Bueno, ahora le cedo la palabra a Araceli Damián con su presentación Pobreza de tiempo en México y COVID-19. Adelante, Araceli, gracias. Muchas gracias por la invitación y pues espero que podamos tener una, eh, pues aquí, bueno, yo quiero primero como plantear una cuestión un tanto conceptual para que veamos el problema del trabajo doméstico dentro de cómo se calcula la pobreza, cómo se calcula el PIB, cómo se piensa la política pública. Y quiero empezar con esta cuestión de, desde la perspectiva de los modelos microeconómicos, perdón, normalmente se habla de un hogar o un conjunto de individuos que participan en el mercado laboral, consumen productos, demandan productos, y entonces esto ha generado históricamente un abordaje de la idea de un hogar ideal dentro del sistema capitalista, en donde todos son adultos, todos entran al mercado laboral, todos demandan productos y a final de cuentas, pues somos únicamente una sociedad de productores y consumidores. Unos producen y otros consumen. Sin embargo, hay una dificultad, pequeña dificultad del modelo. La primera es que existe la necesidad de la crianza de los menores, lo que hace casi inevitable, ¿verdad?, la intervención de la fuerza de trabajo en el ámbito familiar. Entonces, digamos, esto tiene mucho que ver con todo un proceso histórico también, en donde se rompen, digamos, a inicios del capitalismo se rompe este núcleo en donde no había diferencia entre las actividades productivas y las actividades reproductivas, y podemos hablar de un momento en donde se rompe, hay una escisión entre lo que las personas
perciben como su tiempo de vida, que se apropian, que sienten que es suyo, y el tiempo de trabajo, ¿no? Pero entonces dentro del tiempo de vida, se quedó la idea de que ahí iban todas las actividades reproductivas, porque a final de cuentas no se vio la cuestión de, digamos, la reproducción del sistema como un todo en donde se requería tanto producir mercancías como reproducir a la fuerza de trabajo. Inclusive en el Capital, Marx habla de qué constituye el valor de la fuerza de trabajo, lo asocia al sistema de producción de mercancías necesarias que requiere un trabajador a lo largo de un año, de las que consume, pero entonces nos vamos ya directamente al ámbito económico, al ámbito productivo, porque estamos hablando de mercancías. Entonces, toda la parte de la reproducción misma al interior de los hogares queda a un lado totalmente. Y bueno, inclusive habla de que estos medios de subsistencia incluyen los necesarios para la subsistencia de los sustitutos de esa fuerza de trabajo, que son los hijos de los obreros, pero todo visto como una mercancía. Empieza a ver, inclusive dentro de los abordajes de la economía clásica y neoclásica, críticas a la falta de incorporación del recurso tiempo en los modelos económicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a Linder, que es un economista que fue muy importante porque nos habla de que la variable tiempo no se incorporó en la función de utilidad. Es como en los modelos económicos se supone que nosotros logramos la utilidad o la felicidad una vez que adquirimos el producto, pero no. Hay todo un proceso, muchas veces como el de los alimentos, que requiere un tiempo de procesamiento, un tiempo de uso, un tiempo de consumo. Entonces, la utilidad es mucho más compleja. No hay una cuestión instantánea. Becker, que bueno, ha sido muy criticado por su, digamos, enfoque de cómo es el hogar y cómo son el hogar ideal también, pero yo lo que quiero enfatizar de lo que me parece importante de lo que él hace es que incorpora esta idea de que hay una cantidad de bienes y servicios que quedan fuera del ámbito del mercado laboral que los hogares necesitan para poder reproducirse. Entonces dice, un hogar es realmente una pequeña fábrica que combina bienes, materias primas, trabajo, etcétera, ¿no? Y para procrear y crear bienes útiles que entonces no se consideraba. Entonces, digamos, aquí a partir de una serie de reflexiones que es mucho más amplia, nosotros hemos desarrollado esta idea de que el tiempo es una variable que es necesaria considerar para medir el bienestar, porque casi todo el bienestar se mide a través del ingreso. Entonces, un ingreso suficiente pero nunca se piensa en ese tiempo fundamental para evaluar a los hogares, ¿no? Entonces, aquí, digamos, nosotros, bueno, yo utilizo el método de medición integrado de la pobreza, que es el MIP, que tiene un componente de tiempo, y aquí se considera el tiempo de trabajo extradoméstico, el de cuidados, el doméstico, también limpieza, aseo, etcétera, pero también hay otra parte muy importante que tiene que ver con la idea de que las personas necesitan tiempo libre, necesitan descansar y necesitan dedicar tiempo a educarse o a realizar tareas importantes. Y aquí, digamos, muestro hogares como muy tradicionales, aquí lo pongo así, pero supongamos, esto es un hogar monoparental de Ana y su hijo y un hogar de padre, madre e hijo, que en ambos casos tienen el mismo ingreso por persona, 4,800 pesos, y suponiendo nosotros en el Evalúa, en 2018 teníamos una línea de pobreza per cápita de 4,763 pesos. Ninguno de los dos hogares serían pobres por ingreso. Sin embargo, cuando analizamos las condiciones en las que viven,
estos hogares tienen una disponibilidad, recurso de tiempo diferente. En el hogar de Ana, Ana tiene que buscar una forma en la cual cuidar a su niño, ya sea como lo que planteaba Indra, dejarlo con un familiar, meterlo en una guardería, inclusive dejarlo solo. Es una alternativa desafortunada. En el hogar de Juan tienen mayores posibilidades en términos de que, pues, suponiendo ahora hagamos algo distinto, que la mujer sea la que trabaja, que tengan Inés y Juan podría dedicarse al cuidado del menor sin ningún problema, puede ser distinto, o bien los dos trabajar tiempo parcial y tener tiempo para el cuidado. Entonces, si vemos, es una condición de bienestar distinto. Ana puede vivir en una situación de estrés muy fuerte, también puede ser que el niño viva condiciones muy arriesgadas como estar inclusive amarrado, en fin, o vivir violencia por el cuidado de personas que no están realmente interesadas en su bienestar. Y en el método del que yo les hablaba, tenemos dos componentes, el de necesidades básicas insatisfechas, que tiene que ver con toda la parte de vivienda, educación, salud, pero nuestro componente más importante es el de ingreso-tiempo y tiene un peso de 63% dentro de todo nuestro indicador. Y este índice es el único multidimensional de 3 dimensiones que nos da la posibilidad de considerar los requerimientos de tiempo y nos da la posibilidad de clasificar a los hogares si son pobres por ingreso o no son pobres y de tiempo o nada más de alguna de las dos variables. ¿Y qué tomamos en cuenta? Tomamos en cuenta el tiempo del trabajo remunerado, cuánto dedican las personas de 12 años y más a trabajo remunerado, cuántas jornadas o requerimiento, cuánto es el tiempo que se necesita de trabajo doméstico, que es un tema muy controvertido, muy difícil de determinar, pero nosotros tenemos ahí una tabla que, bueno, se podría discutir en algún momento. Consideramos a las personas disponibles para trabajo doméstico y extradoméstico dentro de los 12 y los 79 años de edad. Es muy amplio, las personas mayores de 70 y menores de 16 no trabajan, no se les, permitiría normativamente trabajar extradomésticamente, pero a los demás no. Y hay personas que están excluidas del trabajo, aquí hablamos trabajo doméstico y extradoméstico, que son personas adultas de 80 años y más, personas con discapacidad o algún tipo de incapacidad para el trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, el tema también aquí es muy importante, es que consideramos que el tiempo mínimo a la semana de trabajo, ya sea doméstico como extradoméstico, lo tenemos en 48 horas. Eso, digamos, iguala la concepción de que las personas que se dedican exclusivamente al trabajo doméstico, por ejemplo, tendrían el derecho al tiempo libre, cosa que la mayoría de los métodos que miden la pobreza de tiempo no permiten ver. Esta es una tabla de una encuesta ya 2009, es muy, ya tiene muchos años, pero yo la quiero compartir con ustedes porque cuando vemos la diferencia entre población pobre y no pobre, los que son pobres de tiempo tienden a dedicar más horas en promedio a la semana en todas las actividades reproductivas, quehaceres domésticos tienen 7% más, tienen el doble de tiempo de cuidados, en total de trabajo remunerado también tienen casi el doble, tienen 36% de más tiempo dedicado al traslado y en general tienen un mayor número, como el 50% más dedicado a estas actividades reproductivas. En cambio, en estas otras que tienen que ver con el tiempo libre, etcétera, etcétera, pues tenemos que pues las personas no pobres, por ejemplo, pues están digamos,
dedican más tiempo. Entonces, como es una división entre lo que dedican los pobres de los no pobres, pues incluso en el arreglo personal, los pobres de tiempo dedican menos tiempo que los no pobres de tiempo a estas actividades. No se diga el estudio, la recreación, tienen otras diferencias. Y el otro tema que, bueno, ya me queda muy poco tiempo que yo quería plantear aquí en la mesa, es que en otras crisis económicas lo que hemos observado es que los que son pobres por ingreso y que también lo son de tiempo, es una categoría que es los consistentemente pobres, ¿no? En épocas de crisis tienden a aumentar, o sea, digamos, hay un esfuerzo, además de la pérdida del ingreso que viven los hogares, hay una intensidad del trabajo que se tiene que hacer y normalmente se hace en términos de, a nivel de, al interior del hogar. Y eso se debe a que hay muchos elementos que ahorita, antes de la crisis, no se producían dentro del mercado, inclusive las comidas fuera del hogar eran mucho más, digamos, comunes, ahora se han de haber restringido, se han restringido muchísimo y casi todo ese tipo de cargas es para el lado de las mujeres. Entonces se produce más alimento al interior del hogar, ahora hay más requerimiento de cuidado, de limpieza, de aseo de la ropa, de aseo personal y generalmente son las mujeres las que tienden a asumir esas responsabilidades. Yo traía todavía algunas cosas de la Ciudad de México, etcétera, etcétera, pero digamos, ¿qué es lo que se observa en las crisis? Claramente se observa que hay una reducción de las tasas de participación laboral, pero al mismo tiempo hay un aumento del trabajo no remunerado precisamente porque se sustituye trabajo, digamos, que con productos que se compraban en el mercado, se producen al interior del hogar. Y bueno, pues yo dejaría qué podemos hacer para la siguiente intervención. Muchas gracias, Araceli. Ahora le cedo la palabra a Edith Pacheco con su presentación Mercado Laboral, Género y COVID. Como me presentó Rosario, pues además de ser profesora investigadora del Colegio de México, formo parte de dos redes. La red temática de trabajo y condiciones laborales y la red de cuidados en México. Quisiera compartirles este esquema. Como ya mis compañeras, tanto Indra como Araceli, han planteado, el trabajo en realidad es un trabajo que involucra trabajo remunerado y no remunerado, y básicamente hay una perspectiva que plantea el trabajo como la sostenibilidad de la vida. En ese sentido, hablamos del conflicto capital-vida, y me gusta una frase de la que presenta el prólogo de un libro de Amaya Orozco, que habla de esta cosa escandalosa que habitamos en el sentido de esa desigualdad que se presenta en ese vínculo trabajo remunerado no remunerado. Si pensamos en el trabajo remunerado, podemos pensar en condiciones de trabajo, en segregación ocupacional, en discriminación, pero ya en contexto del COVID, de la enfermedad, pues también podemos hablar de esa feminización del trabajo de cuidado que se visibiliza ampliamente, y ya nos dijeron cómo las mujeres incorporadas también a la informalidad. En este momento no me voy a ubicar en toda la discusión que tiene que ver con el trabajo no remunerado. Tanto Indra como Araceli nos hablaron de este aumento del trabajo de cuidado, tanto directo como indirecto, en una situación de COVID, y en ese sentido creo que se hace más clara esta frase de esta cosa escandalosa que habitamos. Bueno, ¿qué pregunta tenemos en la red ETRA? Nos preguntamos cuáles eran las condiciones de trabajo de las actividades que en el contexto de la pandemia se definieron como esenciales y cómo se expresaban las diferencias de género en dicho ámbito laboral. No voy a describir con detalle las actividades esenciales. El 30 de marzo en el Diario Oficial se establece
un conjunto de 5 actividades esenciales. Las primeras tienen que ver con aquellas que directamente son necesarias para atender la emergencia sanitaria. Las segundas son las que involucran a la seguridad pública y a la protección ciudadana. Las terceras tienen que ver con sectores fundamentales de la economía. Es una lista larga, pero solamente les voy a mencionar algunos ejemplos, como la producción agrícola, pesquera y pecuaria, la agroindustria, el sector financiero, servicios de almacenamiento y cadena de frío, de insumos esenciales para nuestra subsistencia. Hay un grupo de relaciones, de actividades esenciales que están vinculadas a la operación de programas de gobierno, y finalmente las que tienen que ver, las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y la distribución de servicios indispensables. Aquí está desde el agua, la energía eléctrica, el gas, el petróleo, la gasolina e incluso el transporte público. Bueno, estas actividades esenciales, ¿cómo se comporta el trabajo a partir de estas actividades esenciales? ¿Y qué diferencias hay entre hombres y mujeres en términos de estas actividades esenciales? El lado izquierdo de esta gráfica nos dice cómo están distribuidas o cómo estaba distribuida la población a principios de este año en términos de esa clasificación de actividades esenciales. Ahora, nosotros decidimos no solo hablar de las actividades esenciales y no esenciales, sino distinguir entre otro tipo de actividades que, aunque no están descritas como esenciales, forman parte de un encadenamiento productivo que de una u otra manera se vincularía a las esenciales. Y luego un conjunto de actividades que están en una frontera que podríamos decir mixta, y esta es la categoría que nosotros usamos para hablar de cómo se estructura en el momento de la crisis, del inicio de la crisis, las actividades de la población ocupada. Como pueden ver en la gráfica, el color azul nos dice qué proporción tanto de hombres como mujeres están en actividades esenciales, y prácticamente son relativamente parecidos, el 47%, 47.4% de los hombres, el 43% de las mujeres. Un conjunto importante de las actividades esenciales involucra tanto a hombres como mujeres. Y por el otro lado, nosotros a la hora de estudiar las actividades esenciales, reconocemos que hay una heterogeneidad muy fuerte al interior de ellas. ¿Por qué? Porque una parte de ellas tiene que ver esencialmente con mantener nuestras vidas. Hablamos de la actividad agrícola, etcétera, y por supuesto el sector salud también. Entonces nos preguntamos cómo abordar el tema de las actividades esenciales, y decidimos trabajar con la situación de exposición al riesgo en salud. Solamente del lado derecho está la distribución de la población en términos de la exposición del riesgo a la salud. Y eso de una u otra manera da cuenta del papel de las mujeres en términos del riesgo. El riesgo alto o más alto, hay una proporción más alta de mujeres en ese riesgo en salud, y eso es lo que queríamos vincular. Este asunto entre condiciones económicas, sociales, de desigualdades, y ahora se agrega este asunto del riesgo en salud. Bueno, en el grupo decíamos, no se ha aprendido de las crisis pasadas. Ya nos decía Araceli qué pasa con las crisis pasadas. En materia laboral no se ha aprendido. Como podemos ver en esta gráfica, las actividades esenciales muestran porcentajes reducidos de trabajadoras y trabajadores con acceso a los servicios de salud. En las esenciales es solo el 30% de la población que trabaja, de las personas que trabajan, y es el ingreso más bajo, 49.5 el ingreso por hora es de 49.5 pesos. Entonces,
¿qué nos lleva? ¿Qué tenemos que aprender de esta situación? Ya Araceli nos decía que hay elementos de aprendizaje necesarios y que a lo largo de las crisis no se han tomado en cuenta. Esto es en cuanto a la clasificación del tipo de actividad. Ahora veamos qué pasa en cuanto a la situación de riesgo en salud. El riesgo bajo en realidad es una proporción casi del 50% a los servicios de acceso a la salud. Aquí vemos un comportamiento casi en forma de U. En riesgo muy alto sí hay una situación de acceso a servicios de salud importantes, igual que ingreso, pero también vemos que que en riesgo alto hay una proporción muy reducida de población ocupada en términos de acceso a la seguridad social. Y su ingreso dista mucho del riesgo muy alto. Entonces hay mucho que reflexionar de esta crisis. Nos lleva a vincular esto que son tipos de actividad con riesgos en salud. Es otro reto también. Entonces, pues queremos cerrar con algunas reflexiones. Aquí ahorita lo que les hemos presentado es una foto de la situación, pero también creemos que hay que tomar en cuenta esa reconfiguración que va a haber a raíz de la enfermedad COVID-19. ¿Cómo se va a reestructurar el mercado? Nos han planteado resultados de una encuesta ya para el mes de abril acerca de la situación ocupacional. Y en esa encuesta nos han dicho que un grupo de personas ha dejado de trabajar y se ha incorporado a una categoría que se llama población no económicamente activa, pero disponible para trabajar. La población no está buscando empleo en nuestro país, el desempleo se registra a partir de estar buscando activamente empleo, pero la población está diciendo que está disponible para trabajar, pero no hay una situación de mercado que se lo permita. Bueno, pensamos que esa situación tan difícil, un grupo importante de la población, se estima que alrededor, digamos, de 12 millones podría haberse movido a esa situación, pues nos hace plantear que no vamos a volver a los mismos niveles de empleo muy pronto y que eso es un gran reto. Además de ese vínculo entre trabajo remunerado o no remunerado, de esa carga de trabajo no remunerado en situación de confinamiento, creemos que esto va a ser un elemento sustantivo en esta crisis o en esta nueva experiencia de crisis. Y entonces pensamos que hay que enfocarnos en análisis que nos hablen de esa interdependencia entre riesgos económicos, riesgos sociales, riesgos en salud, etcétera. Bueno, esto es lo que les queríamos presentar. Gracias. Muchas gracias, Edith. Bueno, ahora para generar más reflexión y discusión, les tengo unas preguntas. Permítanme un segundo. Indra, ¿cuál es el riesgo de desatender la exacerbación de la crisis de cuidados por COVID-19? Tienes 4 minutos. Gracias. Bueno, creo que esta pregunta también ya se ha tocado un poco con las presentaciones de Araceli y de Edith. Y bueno, o sea, señalar que al final son cuestiones que no se pueden dejar desatendidas como ha sucedido hasta ahora, ¿no? Si no tomamos en cuenta desde estos enfoques, desde la economía feminista, desde los movimientos feministas que venimos reclamando el reconocimiento al cuidado como un derecho, simplemente nos queda como horizonte desigualdades exacerbadas. Estamos hablando que también que son exacerbadas para los grupos ya vulnerables. ¿Quiénes son estos grupos? Personas adultas mayores, niñas, niños, los jóvenes que, como ahorita mencionaba Edith, que pues no van a tener un espacio para poder incorporarse al mercado laboral, el subempleo, el desempleo, y sobre todo para las mujeres, ¿no? Y mayores condiciones de migración, de mujeres, de niños que no podrán encontrar en sus zonas de residencia posibilidad para poder seguir teniendo, para acceder a condiciones de calidad de vida y con acceso a derechos.
Y como siendo un poco más específica, pues tenemos a la puerta, como mencionaba en mi primera intervención, del envejecimiento de la población en México, que eso es algo que no podemos evitar y que se necesitará una acción inmediata como para que puedan existir condiciones para la jubilación de estas personas, porque al final pues nuestra pirámide poblacional no va a poder sostener económicamente el cuidado de estas personas. ¿Cómo va a envejecer México? Eso es una de las cuestiones que tenemos que estar resolviendo y que definitivamente no van a poder ser solventadas con medidas de austeridad y de recortes y de dejar de invertir en políticas de educación, políticas sociales, políticas con enfoque de género, porque hay que pensar que siempre cuando hay este recorte en el gasto público hay esta contracción económica y, y no hay más cabida para poder seguir em, trabajando por una mejora en las condiciones de los grupos más vulnerables. Entonces, pues como conclusión sería desigualdades ya existentes de los grupos vulnerables, aún más exacerbadas, condiciones de pobreza extrema, consecuencia de esta contracción económica y desigualdades de género con brecha salarial, que serán, si de por sí tenemos como un marco de tiempo que sabemos que en la que podríamos alcanzarlo, pues aumentará, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Indra. Araceli, ¿qué políticas públicas se requerirán para que, durante la crisis, tanto económicas como de las derivadas de las emergencias en salud, no se eleven de manera considerable los efectos negativos sobre la población, particularmente en materia de pobreza de tiempo? Bueno, mira, en primer lugar, creo que tenemos que reflexionar en términos de la vulnerabilidad de las personas ante las crisis y ante las emergencias sanitarias nos lleva a la necesidad de seguir promoviendo el ingreso ciudadano universal, que es una iniciativa que pues yo he estado promoviendo presenté una iniciativa en la Cámara de Diputados al respecto. Es la idea de que, digamos, esta iniciativa más ha estado más asociada a la discusión de la automatización y la falta de creación de empleos suficientes para que las personas puedan sobrevivir ante la crisis también de los sistemas de seguridad social y del envejecimiento, pues nos encontramos en una situación de qué vamos a hacer. Y es la primera vez que nos encontramos en un momento en el que no nos habíamos imaginado, que es que para poder sobrevivir las personas, mantenerse vivas literalmente, tienen que quedarse en casa y no tienen que salir a trabajar. Esta historia sería otra si todos tuvieran al menos el ingreso ciudadano universal. Ese es un tema, porque muchas personas que tendrían que estar en casa no han podido mantenerse en casa porque tienen que salir a trabajar, porque viven al día. Entonces, esa es una situación muy importante. Hay que garantizar la reproducción mínima de las personas con ingresos públicos. Tiene que haber ese derecho al ingreso ciudadano universal. La segunda parte que me parece muy importante es que hay que reducir la jornada laboral. Está clarísimo en esta crisis que no se necesitan tantas horas de trabajo. Hemos aprendido con esta gran crisis que podemos vivir de una manera un poco más austera, pero con menos horas de trabajo todos. Y nos alcanza para todos. O sea, digamos, es como, no es necesario que la gente dedique tanto tiempo. Además, la lógica de los trabajos, uno de los grandes problemas de las ciudades y sobre todo de las zonas metropolitanas son los tiempos de traslado que desgastan demasiado a la población. Si combinamos verdaderamente y si hacemos efectivo el trabajo desde casa,
lo regulamos, etcétera, etcétera, disminuimos los traslados, creo que eso también ayudará a tener tiempo. Y finalmente quiero hablar del tema de las tareas domésticas resueltas a nivel social. Es muy importante, por ejemplo, el programa de comedores de la Ciudad de México. La gente se está quedando sin dinero, pero sabe que hay al menos ciertas áreas en donde puede ir por una comida al menos. Si eso se vuelve como una política pública, que estén cercanas de lugares de trabajo, en Polanco, por ejemplo, ves una cantidad de changarros en la calle de puestos de comida. ¿Por qué no hacer una cosa más de política pública y que sean realmente precios accesibles? El cuidado de los niños también tiene que ser una política pública. No hay cuidado para la primera infancia. De lo más desprotegido que tenemos son los niños menores de 5 años, porque ni siquiera los que tendrían derecho al preescolar pueden ir. Las escuelas de tiempo completo son fundamentales para liberar tiempo de trabajo, sobre todo de las mujeres. Y bueno, y pues la cuestión de la responsabilidad masculina, o sea, de cómo concientizar, hacer campañas de concientización. Ahorita deberíamos de estar, el gobierno debería de estar en quédate en casa y ayuda, ¿no? A las labores domésticas. No es responsabilidad de las mujeres. La violencia no nada más es que le grites, es que no ayudes en nada, ¿no? La violencia no es nada más que la golpees, no es que la atemorices, es que es todo un conjunto de cosas que ocurren al interior del hogar, pero no hay una política de concientización desde el Estado para modificar los patrones de comportamiento de los individuos. Eso sería. Muchas gracias, Araceli. Y ahora tengo una pregunta para Edith. En síntesis, ¿cuáles podrían ser las condiciones de trabajo de las actividades definidas esenciales en el contexto de COVID-19 y sus condiciones de riesgo, distinguiendo la situación entre hombres y mujeres? Bueno, queremos insistir en el asunto de que lo que estamos viendo en este momento es que esas actividades esenciales muestran condiciones de trabajo vulnerables o precarizadas, que un porcentaje reducido, menos de la tercera parte de la población que está en las actividades esenciales, que nos permite en este momento tener una situación de vida protegida de cierta manera, está vulnerabilizada en términos de la responsabilidad del mercado de generar condiciones decentes, de trabajo decente. Entonces, ese es un elemento fundamental. Yo creo que la intervención de las tres nos permite pensar en el diamante del cuidado, en el sentido de la corresponsabilidad del Estado, en el sentido de la corresponsabilidad del mercado, de la comunidad o de la sociedad civil y de los hogares. Entonces, si nos enfocamos al mercado, hay condiciones precarizadas que habría que reflexionar. O sea, el mercado tiene una responsabilidad en esta gran desigualdad social, en esta condición escandalosa en la que vivimos, como dice Cira en el prólogo del libro de Amaya Pérez. Sí creo que el mercado también se tiene que concientizar de esta situación, no solo de la no generación de empleo en términos de condiciones amplias, sino de que esas actividades esenciales están en condiciones precarias importantes. Y por el otro lado, también concientizarse en términos de su situación y riesgo en salud. Hay un elemento importante del mercado que también tiene que atender este aspecto. Y atender este aspecto es atender una diversidad de elementos de la política de salud para los trabajadores. Esta combinación que decía Araceli de política pública que de una manera toca los dos ámbitos,
tanto al trabajo remunerado como el no remunerado y la posibilidad de compatibilizar los dos trabajos es todo un reto social. Pero esta crisis, si algo nos está dejando, es poner en el centro de la discusión el tema del cuidado. Muchas gracias, Edith. Tenemos un par de preguntas. Si quieren, dedicamos unos 5, 7 minutos. Bueno, por ahora tenemos 2 preguntas para quien quiera responder. Desde nuestra situación personal, ¿qué podemos hacer para enfrentar estos cambios? Es la primera pregunta. La segunda, ¿ingreso vital básico permanente, universal o focalizado? ¿Permanente o solo en caso de emergencias? Araceli. Araceli. Sí, yo, bueno, el ingreso ciudadano universal, en realidad, la idea es que sea algo permanente y que permita a las personas, digamos, como, pues, que tengan mayor libertad, inclusive el derecho a decir que no a situaciones de explotación que no son adecuadas. Hay muchos niños, por ejemplo, que son enviados a trabajos forzados, mujeres o bien chicos, hombres, personas de la diversidad, que son obligadas a entrar a los circuitos del trabajo sexual, porque no tienen muchas veces ni con qué comer, no tienen oportunidades educativas. Hay una idea de que uno tiene que trabajar a cambio para ganarse la vida, que es algo bíblico, ganarás el pan con el sudor de la frente, que está muy introyectado en la sociedad, pero digamos, es una sociedad muy desigual. Es una sociedad que ya tiene las condiciones para que tecnológicamente podamos trabajar menos horas, todos. No ha bajado, o sea, históricamente no ha bajado el número de horas trabajadas en muchos países y ya tenemos más de un siglo con esta jornada de 8 horas, pero a esa jornada de 8 horas hay que sumarle los tiempos de traslado que cada vez son más largos, los tiempos de reproducción, Entonces trabajamos muchísimo para el capital. Como nunca hay mujeres y hombres trabajando para el capital. La fuerza de trabajo se ha ampliado muchísimo y las personas mantienen un nivel de vida muy precario. Entonces, si damos esto para siempre, bueno, mejorarán las relaciones de trabajo, mejorarán las relaciones entre las personas, esa es la idea. Y finalmente, en estas épocas de crisis, no va a haber esas angustias que ahora tenemos porque la gente pueda acceder a alimentos. Así de sencillo. Ya no digamos un trabajo, que puedan comer. Entonces, ese es el punto, es para siempre. Gracias. Sobre la otra pregunta, ¿alguien tiene alguna respuesta? ¿La puedes repetir, Rosario? Claro. Quiero decir algo del ingreso ciudadano, pero quisiera... Bueno, la pregunta también, la otra pregunta era, desde nuestra situación personal, ¿qué podemos hacer para enfrentar todos estos cambios de los que ustedes hablaron? Bueno, primero, el tema del ingreso ciudadano universal, pues Araceli ya nos aclaró la importancia de que existe un ingreso ciudadano universal y además es un debate en este momento importantísimo, no solo en nuestro país, digamos, en el mundo se está debatiendo esta situación. Lo que también está ocurriendo es que en este momento hay propuestas del ingreso vital de emergencia, porque ya no tenemos un ingreso ciudadano universal, pero al menos tenemos que tener una posibilidad de que ese grupo de personas más vulnerables y que ya son resultado de esta crisis tengan la posibilidad de tener un ingreso que les permita de una u otra manera solventar a algunas situaciones críticas que son producto de esta crisis. Y por eso la propuesta de dar 3,600 pesos a las personas que no tienen acceso a política social, que no tienen ingresos
para subsistir, como dice Araceli, mínimamente para comer, durante 3 meses tengan un ingreso. Es una propuesta que se está lanzando desde la Cámara de Senadores, apoyada por la Cámara de Diputados, y yo sí creo que sería un colchón, no una solución ante esta crisis. Ante esta crisis, como bien nos han planteado Indra y Araceli, hay muchos retos. La organización social de los cuidados en el hogar, la organización social en la propia sociedad y por el otro lado, digamos, el reto fundamental de las desigualdades por ese reparto inequitativo en términos de los dos tipos de trabajo, pero además de no involucramiento del mercado laboral para reducir estos aspectos, ¿no? Entonces, sí, tenemos en todos los ámbitos, tenemos retos importantes. Muy bien, muchas gracias, Edith. Bueno, Sí. ¿sí? Para responder un poco de la primera pregunta. Sí. Bueno, o sea, solamente un poco también lo han abarcado Edith y Araceli, ¿no? En este diamante de los cuidados, en la provisión de los cuidados, cuando hablamos que es el Estado, el mercado, la comunidad y los hogares los responsables de la provisión de esto, pero sin desatender que el Estado tiene un rol rector en ellos, en la corresponsabilidad de estos, ¿no? ¿Cómo podemos plantearnos de manera individual cómo afrontar esta crisis, al menos en términos de los cuidados? Pues primero entendiendo esta división de responsabilidades en este diamante, nosotros cómo nos posicionamos ahí al interior de los hogares y hacer esta reflexión individual de yo a quién cuido, quién me da cuidados a mí, de qué manera están siendo estos cuidados, si son de manera remunerada, si no son de manera remunerada. Si es de manera remunerada, estoy dando un pago justo, estoy recibiendo un pago justo y aquí tener muy en mente el tema del sector laboral de las trabajadoras del hogar, que se ha visto muy afectado por todas estas condiciones de aislamiento, de distanciamiento social. Y también, y a partir de este análisis de saber a quién me cuida, a quién cuido yo, si está siendo de manera justa, cómo puedo mejorar esas condiciones, como también lo planteaba Araceli, ¿no? Porque también hay muchos cuidados que no son necesarios, que nosotros podemos hacerlos, que quienes integran el hogar también pueden hacerlos. Y entonces, a partir de ello, tener una corresponsabilidad, al menos al interior de los hogares. Pero también la pandemia nos ha dejado ver que están muy individualizados estos cuidados, muy al interior de los hogares y no estamos tampoco teniendo reflexiones de qué manera podemos hacerlos de manera comunitaria. En las ciudades estamos ya muy segregados en nuestras propias casas, en nuestras propias habitaciones y no tenemos noción de quiénes están afuera. Y también este es un momento de saber cuáles son estas necesidades afuera de las personas mayores que vivan ahí y cómo podemos de manera colectiva también solventar estos cuidados en estas tareas que son esenciales y que adquieren una complejidad, como es ir al súper, como es la provisión de alimentos que se limita para la población vulnerable en riesgo de contagio por COVID. Muchas gracias, Indra. Tengo aquí un comentario para Edith. ¿Podría abundar la doctora Pacheco en el tema de una mayor exposición de las mujeres en actividades de alto riesgo en medio de la pandemia? ¿Nos puede dar datos de esa encuesta? Bueno, no es una encuesta específica. Lo que hicimos es tomar la información de la encuesta nacional de ocupación y empleo y clasificar las ocupaciones de acuerdo a lo que el diario oficial clasificó de ocupaciones esenciales. Después, dentro de esa clasificación, distinguir entre las ocupaciones esenciales y
un grupo de ocupaciones que están encadenadas a las ocupaciones esenciales, un grupo de actividades que están en una frontera y que hay que tomar en cuenta su papel en esa frontera y dejar al resto en actividades no esenciales. Después, a partir de un documento que planteaba el riesgo que corre la población en este momento, el documento clasificó a las ocupaciones en relación a las actividades que realizan y de esa manera lo que se hizo es decir si se estaban ubicadas en riesgos muy altos, en riesgos altos, en riesgos medios o riesgos bajos. Y es así como esa gráfica que teníamos de esa categorización de riesgos nos muestra que en el riesgo alto hay una proporción ligeramente mayor de las mujeres que de los hombres. Pensemos en todas las personas en el sector salud. Es un ejemplo claro de que ese sector salud está feminizado, enfermeras, etcétera, y que hace que estén en situaciones de riesgo muy alto. Y es por eso que esa reflexión entre que quizás haya algo parecido en términos de esenciales y no en términos de la proporción de actividades esenciales de hombres y mujeres, 43% y 47% de hombres, cuando nos vamos al riesgo, vemos que hay un porcentaje mayor de mujeres en actividades de alto riesgo. No, eso no quiere decir que los hombres no estén en situación de alto riesgo. Vemos también que hay un peso para los hombres importante de riesgo, pero sí hay que reflexionar acerca de estas desigualdades, no solo en términos de su posición y de su necesidad de estar laborando porque son esenciales, sino del riesgo que las lleva a estar laborando en esta condición de la pandemia. Muchas gracias. Bueno, pues hemos agotado el tiempo de esta sesión. Les agradecemos mucho a todas las personas que se conectaron y que siguieron esta transmisión. También les hacemos la invitación para que sigan la sesión de mañana, que se titula Alternativas ante la crisis y las desigualdades de género frente al advenimiento de COVID-19, igual a las 11 de la mañana, a través de la página del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir o del TRADES. Pues muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a las ponentes. Gracias a los que organizaron el evento. Bueno, también, sí, Muchas gracias a la también a ti, organización. Rosario. Uh-huh.